Bienvenidos a una entrega más de Todos Podemos Escribir un Libro. Hoy tendremos con nosotros nada más y nada menos que a Henry Martínez, músico y compositor venezolano de larga data y con quien sostendremos una maravillosa conversación. Henry Martínez nació en Venezuela en 1950. Desde muy niño, a los 7 años, cultivó el arte de ejecutar el cuatro venezolano y a los 10 ya estaba tocando guitarra eléctrica. Estudió en la universidad medicina y a la par componía y ejecutaba su guitarra. Su primer disco de larga duración, De Cal y Arena, fue en 1973 y en 1976 Henry se une a un músico excepcional venezolano, Luis Laguno. En los años 70, Henry acompaña a los cantantes Lilia Ver y Jesús Sevillano como guitarrista. A finales de los 70, Henry se va a estudiar a Estados Unidos gramática inglesa en la prestigiosa Universidad de Tennessee. De allí parte a Nueva York para perfeccionarse como médico. Regresa a su país en 1982 y comienza a trabajar con la música a la par de la medicina. En 1983, Henry es aceptado en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y realiza un posgrado en medicina familiar. En esos mismos años 80, será acompañante de algunos cantantes de mucho renombre como Esperanza Márquez, María Teresa Chacín y Nancy Toro. Fue una época donde compuso la canción A Tu Regreso, hermosísima canción. En los años 90 participa en la producción y arreglos de un disco para Luz Marina, quien ya estuvo con nosotros en el programa. Luego se muda a Miami para fijar su residencia allí. Es contratado por la empresa Warner Chappell como compositor exclusivo. Esta empresa suministra temas musicales a la Warner Bros. Estando allí produce canciones para Marc Anthony, Jerry Rivera y Frankie Negrón, entre otros. En el año 2001 sale a la luz el disco de Cecilia Todd. Es casi imposible listar los cantantes y músicos que han interpretado piezas de este excepcional venezolano, pero haré el ejercicio. Más de 50 cantantes y grupos venezolanos, entre ellos Luz Marina, Soledad Bravo, Ilan Chester, Giordano, Evio Di Marzo, Lilia Vera, Colina, Oscar de León, Guillermo Carrasco, Ali Primera, Francisco Pacheco, Simón Díaz, Guaco, Los Cuñados, Ensamble Gurrufío, El Cuarteto, Saúl Vera y Ensamble, Venezuela 4, Grupo Raíces, Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela, Coral Polifónica de Aragua y la Banda Marcial de Caracas. Y también a más de 25 cantantes de otras latitudes: Marc Anthony, Jerry Rivera, Frankie Negrón, Víctor Manuel, Joan Manuel Serrat, Chico Buarque, Pablo Milanés, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Milton Nacimiento, Ana Belén, Miguel Ríos, Tania Libertad, Iraquere, Paul Muriat, Orquesta Filarmónica de Londres. Este venezolano ejemplar maracayero es un baluarte de nuestro gentilicio, de nuestra música y de nuestra venezolanidad, y ejemplo de constancia y amor por lo nuestro y de la posibilidad de crear en áreas totalmente disímiles como son la medicina y la música. Bienvenido, Henry, a Todos Podemos Escribir un Libro. Henry, nada, acabo de leer toda tu trayectoria, no toda, porque si no nos hubiésemos agarrado todo el programa nada más que leyendo tu larga trayectoria, no solamente como venezolano ejemplar, sino como médico y además como músico y compositor venezolano. Gracias por aceptar mi invitación, realmente estoy muy honrada de tenerte aquí en Todos Podemos Escribir un Libro. Bueno, no sé si quieres decirle algo antes de comenzar la entrevista aquí a mi público. Sí, muy buenos días, Rosángela. También quiero expresarte un agradecimiento inmenso y el honor que siento de ser un entrevistado tuyo después de tantas sesiones que has tenido con gente sumamente querida, importante, que bueno, han podido dar sus opiniones y ofrecerle a la audiencia tuya, que es muy grande, y bueno, una visión de cómo se hacen las cosas, cada uno en su área, pero que tenga que ver pues, con lo literario y lo que es plasmar en letras todo lo que uno está haciendo, de alguna u otra manera. Muchísimas gracias. Y tú también tienes un inmenso, tuve que leer muchísimo sobre ti, pero bueno, es en la cantidad. Tú me dices que yo tengo, bueno, no sé quién tiene más, si tú o yo, de verdad. Esa es maravilla. Yo siempre he dicho que uno debe apostar a la integralidad, ¿no? Claro, una de las así es. maravillosas. Y tal vez una de las cosas que nos une a muchos de los que he entrevistado por aquí es esa pasión por leer, ¿no? Difícilmente Claro. alguien que cree canciones, que desarrolle música, podría no leer.
¿sí? Porque Sí, sí, claro. sería muy limitado lo que pudiese entregar en forma de composición. Entonces, bueno, para Mm, empezar como comienzo con cada uno de mis entrevistados, eh, claro, Henry, ¿tú crees que todos podemos escribir un libro? sí, claro, por supuesto. Si todo, claro, todo se vale o se puede alcanzar siempre y cuando haya la metodología y uno entienda que no es solamente hacer las cosas, sino que hay gente que por siglos ha hecho esto mismo que uno está haciendo y ha seguido una planificación, un método, y que bueno, eso es válido y cada día ese método se enriquece más con las opiniones de la gente y evidentemente pues ahí siempre hay aportes, en cada entrevista que tú haces debe haber algún aporte para que ese método tan antiguo pueda refrescarse cada vez más. Y bueno, todos podemos hacerlo siempre y cuando tengamos esa intención de comenzar. Por ejemplo, tal como comentábamos anteriormente, efectivamente Uh tú debes ser un lector. Ahora, a lo largo de tu vida, ¿qué es lo que más has leído? O sea, ¿has leído más de ficción, tipo novelas, bestseller, o libros de no ficción? Porque bueno, como estudiante universitario tenés que haber leído muchísimo de medicina, pero no es de lo que vamos a conversar, es sobre la otra parte, la que alimenta tu lado artístico. Mira, no, yo he leído de todo y por supuesto hay áreas que me caracterizan más y las busco más y las he seguido. Y también es por etapas, ¿no? Ajá. La etapa infantil de niño y de adolescente leí algunas cosas que yo podía entender y que estaban al acceso mío. Luego en secundaria y en la universidad leí otras cosas y después del médico otras cosas y ya actualmente estoy leyendo otras cosas totalmente distintas, ¿no? Y yo tuve una gran suerte de tener un hermano eh, que es periodista y que bueno, que tuvo muchos años en el Nacional y bueno, estuvo como jefe, como vicepresidente editorial. Él llevaba todos los libros del mundo, aparte de papá llevar las enciclopedias de la juventud, que me las devoraba. Después él llevó una cantidad de libros de filosofía, literatura, y todo lo que él llevaba yo lo leía y yo empecé a comprar libros cuando entré a la universidad, empecé a comprar libros ya propios porque bueno, tenía que también ayudar a crear esa biblioteca de ambos, ¿no? Porque la de él era inmensa y yo quería también probar. Y bueno, pasé por leer los primeros libros que más me interesaron y me sumergí en ellos, en el boom latinoamericano que lo leí, empecé a leerlo desde muy joven y bueno, leí muchísimo sobre el boom y salí después del boom, pues ya había otras cosas en mi interés, aparte que llevaba al lado todas las lecturas, de, como tú dices, de medicina y tenía que compartir y otras cosas, bioquímica y todo lo que tiene que ver con la parte orgánica de la vida, pues, que es Claro. sumamente amplio, ¿no? Y después empecé más, a los 30 quizás, empecé más a leer, ya había leído algunos filósofos que mi hermano traía a la casa, y bueno, empecé a estudiar un poco más con profundidad y mucho más, con mucha más seriedad, pues, todos esos libros que mi hermano traía a casa y mis amigos también. Empecé a rodearme de una cantidad de gente, de lectores, y que teníamos gustos similares. Y bueno, de verdad que disfruté muchísimo, pero ya no era tan solo leer, porque yo decía, me leo este libro, otro libro, el 10º libro de García Márquez o de Carlos Fuentes o bueno, de Octavio Paz, no sé, toda esa cantidad de gente, pero eh, quiero leer otras cosas, no quiero estar 10 días leyendo un solo libro, quiero, ahora soy un lector de todo, o sea, trato de leer muchísimo de todo, hasta del espacio, ¿cómo se llama eso? No tanto de astronomía, la ciencia del espacio que hace la NASA y otras industrias Wow. no, sí, y de la cuántica, entenderla, pues me interesa entenderla porque, bueno, son cosas que son muy reales y tengo que saber por cuándo
cuando se trata de una información por partículas y cuando se trata por una información por onda, que eso es básico. Y bueno, empezar a interaccionar y a cambiar también la forma de ver el mundo, ¿no? Y bueno, yo leo de todo, de verdad, de todo. Cuando tú lees, Henry, ¿qué haces con el libro? Después te cuento qué hago yo con los míos, pero cuando tú tomas un libro, el libro no lo tocas, simplemente lo lees, o eres de los que raya y escribe, o doblas una hoja, si algo te llama la atención para conectar con por ejemplo, con una canción que se te ocurra, una música, ¿qué haces con el libro? Yo realmente poco rayo los libros, soy muy sincero, poco rayo los libros y si son míos, posiblemente haga, si hay alguna frase sumamente importante o algún pensamiento o algún párrafo que es realmente brillante, trato de subrayarlo para tenerlo allí, para consultarlo, porque no solamente me va a influir sobre lo que estoy escribiendo, sino en mi vida personal. Son párrafos mágicos que se integran a uno y te ayudan a tener otra visión del mundo, ¿no? Pero yo poco subrayo los libros porque me gusta que estén allí. Sí tomo notas, tengo una libreta de notas que la he cambiado muchas veces y bueno, y ahora pues con el teléfono le hago una captura y las guardo y tengo todas esas capturas guardadas porque es mucho mejor. Pues. Pero lo toco, el libro yo lo disfruto, tocarlo, abrirlo, ver el prefacio, bueno, el epílogo, todo ese tipo de cosas, sus partes, lo abro, además el olor de las hojas y del libro es exquisito realmente. Pues. Sí, ya sé que los libros electrónicos son muy importantes, pero no hay nada como ver un libro y el olor del libro te baña y te cubre, pues. Totalmente. Sí. Quiero rescatar dos Sí. cosas que has dicho, porque acuérdate que este programa está dirigido a todas estas personas que quieren, que sienten ese interés por escribir un libro, pero que todavía no han dado el paso, ¿no? Ok. Dos cosas. Una, que cuando estás leyendo tienes una libreta, pero que has llenado Sí. muchas libretas a lo largo de tu vida. Claro. Tomas Claro. notas del libro que estás leyendo Sí, y sí, claro. ahora incorporas, por supuesto, la parte tecnológica, te mandas notas de voz o escribes en el teléfono o le tomas un capture, ¿no? Hago Es correcto. lo que estamos conversando, porque esto es parte de lo que es la estrategia de abordaje del libro. El medio ambiente se convierte en el alimento fundamental de lo que nosotros vamos a escribir, sea un libro de ficción, sea un libro de no ficción. Bien, y esas son parte de las herramientas que dentro de mi estrategia les digo a los escritores que tienen que hacer. Así que agradezco que lo hayas mencionado, parte de lo que es tu rutina, porque es parte de lo que debe hacer cualquier persona que se acerque al arte de o a la necesidad de escribir un libro, claro. en el caso tuyo, música. Claro, claro. Cosa que quería preguntarte, ¿qué hace Hugo para alimentar su creatividad? ¿Cómo trabaja la creatividad? ¿Qué lo alimenta? ¿Cómo se llena? ¿Cómo se llena Hugo para escribir esas maravillosas composiciones que ha hecho a lo largo de su vida? Henry, mi alter ego es Hugo, pero yo me llamo Henry. Sí, en algún momento te di el nombre de mi alter ego y bueno, que es Hugo, pero el otro yo del doctor Hugo soy Henry Martínez. Disculpa, Henry. Qué bueno, esta parte, me encantan estas partes cuando ocurren porque son muy exquisitas, además están muy delimitadas y no son frecuentes, pero son una parte importante. Esto me asegura que esto va muy bien. No, en serio, esto va muy bien. Y porque la gente va a compartir conmigo. No, que le ruega que no corte esto. Esta es la mejor parte de sobre llenarnos de alegría y reírnos y todo eso, que es una parte importante también. Claro. Claro, sí. Me preguntaste que... ¿Qué hace Hugo para alimentar esa creatividad? Bueno, que además ha sido muy fructífera a lo largo de su vida, ¿no? Sí. Bueno, mira, hay conceptos realmente, los libros traen muchas informaciones, no es solamente la historia nada más,
que el autor plasma dentro del libro, sino que hay otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, el momento en que fue escrito, las historias que van paralelas a la historia principal, la época, la vida de las personas, la alegría o el sufrimiento de las personas alrededor, hasta del mismo autor, que son reflejadas, el ambiente, la personalidad de cada uno, te da una idea de cómo se comunican las personas con sus distintas formas de ser, ¿no? Los caracteres totalmente distintos. Entonces, ahí hay mucha información que yo la percibo. Quizá mucha gente también tiene mucha capacidad para percibir eso, toda esa relación que hay entre los personajes y la parte psicológica de cada personaje, ¿no? Y su ligación, pues, con todo el ambiente histórico o el ambiente donde se desarrolla esa trama. Y si es poesía, bueno, tratar de meterme en esa nube que está allí, porque, bueno, la poesía, aunque nos hace tocar cosas, pero siempre está desde arriba. Es como si nos mandara la posibilidad desde arriba, desde la nube, de tocar cosas que uno observa y, bueno, no tocarlas, sentirlas, porque tocar a veces una imagen no, pero yo siento que es como tocarlas con el pensamiento, ¿no? Eso también es un touch de pensar en una idea bien bonita de lo que está escribiendo un poeta, un escritor o una frase bien bonita. Cuando, Así. cuando vas a escribir, Henry, esa canción, tú sientes, por ejemplo, si tú vas a componer, hay una canción que yo amo, que es A tu regreso, la puedo escuchar veces, que la canta Cecilia Todd, que la escribiste tú. Cuando tú escribiste esa canción o cuando escribiste varias de las canciones que escribiste para Luz Marina, que además es una de mis cantantes favoritas y amo cómo canta, ¿qué hace uno Yo también. cuando se va a sentar a escribir una canción? ¿Esa canción llega, está dormido y le llegó? ¿O tienes un proceso que tú digas, no, mira, yo soy una persona con disciplina, yo me siento, tengo un horario, no importa que la musa no esté activada, yo genero, o te llegan las palabras y tú dices, de aquí puede salir una canción? ¿Cómo es eso? Porque realmente a mí eso me llama mucho la atención. Bueno, quizá en los primeros pasos o en la primera etapa de mi inicio en estos predios de la escritura de canciones, posiblemente haya habido algo de celeridad, de poca conciencia, digo yo, de poca conciencia de lo que estaba haciendo. Era un impulso no bien controlado, por supuesto, por toda esa cantidad de sensores y de perceptores o receptores de todo lo que está afuera, y ahora no, ahora ya antes uno hacía una canción, dos, tres canciones en una semana, yo podía hacer tres, cuatro canciones en una semana tranquilamente, me venían las ideas muy fácilmente sin tener, nunca he creído, por supuesto, no, por supuesto, porque la gente cree mucho en eso, nunca he tenido la necesidad de sentarme aquí a esperar que la musa venga, no, la musa no viene, ella solamente se aparece por allí cuando me siento a trabajar. Y si no trabajo, no aparece de ninguna manera. ¿Y qué es eso? Es el tratar de buscar la idea, la frase, el significado de un escrito que me conmueva. Y si yo parto de eso, si me conmueve a mí, podría haber mucho chance que conmueva a otras personas. Y los sentimientos pueden llegar a otra gente. Porque esa es la idea. O sea, la idea de cuando uno escribe las canciones es eso, es llegar a mover un poco las emociones. Eso es fundamental. Si los escritores o los cuentistas o los poetas o los cantores que escriben letras no tienen esa idea de que su trabajo puede mover las emociones o debe mover las emociones. Yo dudo que no haya ninguno, o sea, que mover las emociones quizás con otro fondo, con otro, no importa, pero es mover las emociones. Sentir que la gente se puede sentir triste, no con intención, sino que la temática de la canción lleva pues a una reflexión que
concluye pues en algo triste, o la alegría, o invita a la reflexión, o invita a imaginarse, a refrescar ideas y la imaginación se activa inmediatamente y esa historia que tú estás contando, que uno trata, por supuesto, de hacerlo más viable, la entrada a esa historia y la comprensión, mientras uno usa herramientas adecuadas para que el oyente, en este caso, tenga acceso a esa historia y la pueda entender perfectamente sin que tenga niveles intelectuales X o Z, sino que cualquier lector o cualquier oyente pueda penetrar y disfrutar de esa sensación, Claro. de esa emoción cuando está leyendo. Luego, después de eso, sí hubo un periodo donde ya para cuando escribí Gato Regreso, ya tenía más conciencia, porque eso fue en los 80. Yo estoy escribiendo del 60 y pico, quizá 64, 66, por ahí comencé a escribir cosas y las guardaba y eso, bueno, y tuve una época en que escribí cuentos y bueno, y publiqué cuentos y me gané el primer concurso. Hay un diario en Maracay que se llama El Aragüeño, tú lo debes Claro. haber conocido. Bueno, yo me gané el primer premio de cuentos del Aragüeño, por allí en los 70 y pico me lo gané. Ah, Y entonces, bueno, y estaba rodeado de mucha gente interesante. Hay un poeta que tú siempre a mi lado ya se fue muy temprano, que es Harry Almela, poeta que yo admiré todavía admiro y lo quiero muchísimo y me marcó su partida. Y Alberto Hernández, que es otro gran exponente de las letras aquí en Venezuela, que vive en Maracay y que estuvo muy ligado al periodiquito de Maracay, al famoso periodiquito. Y bueno, con ellos formábamos, había como una peña donde nos reuníamos a conversar sobre literatura y eso. Y yo tenía un pequeño grupo también, que era un pequeño grupo de estudios, donde eran 4 y leíamos nuestros poemas, nuestros escritos, todo lo que llevábamos. Y bueno, ¿qué te parece esto? Mira qué bonito, mira esta imagen, se me ocurre esto. Y bueno, yo pasé una buena época en ese tiempo. Sí, y bueno, después, cuando tu regreso, bueno, me pidieron una historia o me pidieron una canción, yo siempre parto de hacer una historia y musicalizarla. Y eso me ha dado buenos resultados. Cuando haces una canción, hay dos cosas que he ido captando de lo que me has ido diciendo. Una de las cosas Uh es, -huh. es decir, lograr conectar con el otro a través de una emoción que todos los seres humanos pasamos en alguna vez en la vida. Puede ser la alegría, puede ser la tristeza, puede ser Es correcto. cualquiera de ellas. Es correcto. Me hace recordar dos cosas que para mí han sido una entrevista que escuché que le hizo Roman Losinki a Ilan Chester, y Ilan decía que el 90% de las canciones que él había escrito eran escritas para Dios, ¿no? Y yo me quedé impactada, porque evidentemente quienes hemos crecido escuchando a Ilan Chester, que es un compositor y un cantante venezolano que también me gusta muchísimo, Es muy bueno como compositor, excelente. sí, que él estaba cantando, por supuesto, a una pareja, a un amor, ¿no? Y después que escuché lo que él le dijo en ese programa, Romano Sinki, me fui y busqué mis discos de Ilan y me puse a escucharlo. Y es impresionante cómo cuando él dice eso y yo le escucho las canciones pensando que son para Dios, son absolutamente espirituales, ¿no? Eso por un lado. Y por Sí, otro, sí, sí, claro. a Héctor Torres, que no sé si lo conoce, que es escritor venezolano, Sí, sí, en la página claro. El Mundo de Nos, Sí, este, por supuesto. decía que una de las cosas que tiene que trabajar un escritor es Uh aprender -huh. a bailar el son con el lector. Y eso me gustó tanto, porque efectivamente Claro. las letras deben abrazar al otro para que baile lo que tú le estás contando. Y eso evidentemente está casado con el arte de componer, que es lo que tú has hecho a lo largo de Sí, porque tú eres médico de profesión, has ejercido como médico de profesión, pero tu carrera a lo largo como compositor ha sido muy fructífera, ¿no? Ahora bien,
Lo otro que me decías es que amas el proceso de creación a través de la disciplina. Y eso me hizo acordar de Importantísimo. que Pablo Picasso ¿De? decía, Ah, de Pablo Picasso, claro. cuando la musa le llegara, lo consiguiera trabajando. Porque es que si Ah, no, bueno, imagínate, claro. ¿cómo le llega la musa si no estás haciendo nada, Si no no? estás haciendo nada, si estás en otra cosa, no te va a llegar. Cuando no estás trabajando, anda de cacería, anda, yo siempre digo, yo ando de cacería. Ese, el pájaro de los siete colores, había un cuento que me contaba mamá, que era el pájaro de los siete colores, Ajá. y que quien lo encontraba tenía una cantidad de ventajas y bueno, de buenos, de poderes y de magia para hacer cosas. Y bueno, mucha gente salía y se moría y no lo encontraba nunca. Y, pero hay que salir todos los días, que, ¿sabes? Si uno tiene suerte de encontrar el pájaro de los siete colores, hay que salir de cacería, no a matarlo, sino al encuentro del pájaro de los siete colores. Y sí, puede ser, ese pájaro es una frase, ese pájaro es un párrafo muy hermoso que a veces vale la pena todo el libro, un buen párrafo. ¿Entiendes? Que te marca completamente y lo demás, o sea, es el centro de la comida, lo demás es lechuga, no, pero ese párrafo vale la pena, pues. Es cierto eso que acabas de decir. Hay libros Sí, uno con esa que te frase agarran. ya paga el libro. Pagué eso, exactamente, sí, ya. Me hizo bien la compra, justifiqué la compra del libro por esa frase. Eso Solamente, solamente. valió la pena. Y sí, mira, lo que dice Torres es cierto. Uno lanza un gran abrazo y espera pues sentir los brazos inmediatamente de todos los lectores que te llegan y te corresponden con el abrazo. Y entonces uno dice, bueno, aunque sea uno o 10 o 5, aunque sea muy pocos, uno logró una comunicación. No importa el número de personas, si hay alguien que me importa, bueno, ok, Así. a mí no me importa a quién llega, cuánta llega, no ¿Qué, importa. qué, Es muy lindo. qué sientes, Henry, cuando escuchas una canción tuya bueno, que la escribiste en la voz, por ejemplo, de una mujer como Luz Marina o como Cecilia Todd? ¿Qué siente un compositor? Porque, bueno, los que escribimos libros de no ficción, que es lo que yo Uh -huh, uh digo, -huh. le hago mentoría, quizás no vivamos la experiencia directa, aunque me ha tocado ver transformaciones de personas que han leído un par de libros míos y se han comunicado conmigo porque han hecho cambios fundamentales en su vida y les ha ido muy bien. ¿Qué siente, por ejemplo, qué sientes tú cuando alguien canta una canción y esa canción se vuelve famosa, llega a tocar tantos corazones? ¿Qué es lo que sientes, Henry, cuando eso pasa? Bueno, siento un logro que es el logro que uno se plantea cuando empieza a componer una canción. Y está allí como tácito. Es un logro que va metido dentro de todos los planes, pero es como el centro de esa intención que tú vas a escribir un libro o una canción, ese tipo de cosas. Y si llega a la gente, excelente. Hay gente, bueno, yo particularmente tengo hay como una, una fruta hermosa que tiene un pedacito chiquitico, como es el que lo une al árbol, y la otra donde ofrece todas las cosas. Yo digo, a mí realmente no me importa, y así lo veo yo oigo una canción y trato mía, y la trato de disfrutar y sentir también, sentirme, y lo logro, sentirme emocionado y con una conmoción de, bueno, esta canción, bueno, me conmueve y esta canción me llega muy adentro, oírla en voces de Luz Marina, oírse cualquier cantidad de voces que he tenido la suerte de poder tenerlas allí para que cantaran mis canciones. Y bueno, las observo sin mucho, sin pararle mucho, o sea, sin tener muy en cuenta a la conexión que hay entre esa canción y mi persona. Lamentándolo mucho, a veces tengo que recurrir a irme hasta el puntico donde la fruta se une al árbol, y porque hay gente que, bueno, simplemente hace toda una apología de todas las personas que están allí, y la canción no se sabe quién dijo eso.
que realmente, si te voy a decir, es el trabajito, como te dije, que lo une el pedacito que lo une al árbol, ¿no? Y entonces, bueno, tengo que exigir, mira, cuando pongas la canción, eh, di que es de Pedro Pérez, o de Henry Martínez, o de cualquiera, porque estoy cansado de escuchar en la radio canciones de Otilio Galíndez, de Laguna, de Iranchete, de todo el mundo, de Juan Luis Guerra, y ponen ahora tal canción de Javier Solís. Pero esa canción no es de Javier Solís, él la está interpretando. Entonces yo digo, concho, ¿qué les cuesta? Por ahí está una lista de las 200 canciones o 300 canciones más oídas en Venezuela, que tiene un señor que no es venezolano, que puso una página web y saca una lista y las manda a todos los correos por WhatsApp, muchísimo. Y entonces yo entré a la lista, hay 4, 5 o 6 canciones mías, pero no dice ninguna de ellas, dice el autor, ninguna. Entonces yo digo, bueno, la gente se queda solamente con la canción y quien la canta, quien la interpreta. Que no me parece mal, digo, pero debería haber alguna información más para que ellos que necesitan saber quién escribió eso, tener una referencia, aunque sea chiquitica abajo, pues siempre a los compositores nos ponen letras, la última, ¿no? Si la que se usa menos es la 7, yo creo que buscan la número 3, ¿no? Para ponerlo chiquitico abajo, y el artista de Francisco Pérez, y abajo ponen Ramón González, chiquitico, ¿no? El autor siempre está allí escondido, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, pues no creo que mi ego se quedó enano, se quedó pequeñito, y bueno, no me molesta de verdad la información sobre mí, ni los elogios, ese tipo de cosas, no, más bien siento, cuando me dicen cosas, me siento muy incómodo, porque no puedo con ellas, sí, no puedo con ellas, me dicen, concho, qué bonito, sí, está, bueno, en un momento dado lo hice y está muy bonita, pero es difícil manejar. Mira, Henry. Tengo que aprender a recibir los abrazos. A recibir, claro, claro, eso es parte de la magia. Una cosa que también es importante, en el caso de la escritura de libros de no ficción, normalmente quienes escribimos no ficción trabajamos o en la área personal porque queremos transmitirle a alguien lo que ha sido una vivencia y quizás la superó, qué herramientas utilizó, o trabaja el área de crecimiento profesional porque han desarrollado una carrera exitosa y quieren entregar esas herramientas, ¿no? La literatura de no ficción está casada con la vida del escritor, porque sea por la parte profesional o por la artística o por la personal, etc. En el caso de los compositores, de los escritores de música, ¿qué tanto las canciones tienen que ver con su vida? Mira, esa pregunta yo siempre trato de responderla con algo muy fácil y algo muy chistoso, que yo le digo que los autores de mis canciones no cobran las regalías, porque si no las cobro yo, soy un usurpador y un tramposo, porque me cuentan algo muy interesante y yo de esa historia que me están contando hago una canción, hago una historia, pero esa canción está irremediablemente bañada de ficción. Yo de verdad trato de, a menos que sea un tratado de historia o alguna cosa que tenga que ver con los historiadores o los documentos, hay una documentación sobre tal cosa, bueno, los historiadores o los escritores tratan de aferrarse un poco a las verdades, ¿no? Claro. Pero siempre hay un componente que no se puede comprobar. Y eso es importante, o sea, yo oigo a alguien que me cuenta una historia y esa historia yo la tengo como una raícita, después empiezo a agregarle colores y eso, y con frases y eso, y ya se convierte, ahí está la ficción. Entonces la hago un poco más frondosa, más florida, más coloreada, ese tipo de cosas, para que pueda llegar más, pero siempre tratando de que el centro quede esa historia que me contó la persona. Y lamentándola mucho, me da mucha cosa no decir, esta historia me la contó Pedro Pérez, me encantaría, o Ramón González, o cualquiera, me encantaría darle su crédito a tanta gente, de verdad, porque yo trabajo con eso y mi profesión,
mi especialidad como médico de familia, yo trabajé con el Seguro Social muchísimos años como médico de familia. Eso me dio una percepción de la familia en su dinámica interna y trabajé mucho para el Seguro Social. Yo no hice medicina privada, sino que solamente trabajé para el Seguro Social el tiempo que tenía que trabajar y hay muchas historias allí. Pero Claro, eso es un banco de historia, un claro, banco de historia y es claro. impresionante. Entonces, bueno, tomarlas y tratar de, porque a veces son duras y limarle las partes ásperas, las espinitas se las corto, tratar de que, para que la gente no se puye, pues, no sangre, ¿no? Sí, sí, sí. Me hiciste Sí, recordar una canción de Alejandro Sanz, que él está narrando la historia. maestro, yo lo admiro muchísimo. Por favor, yo lo amo también. Y Claro, una canción muy vieja de él que dice, está narrando la historia de amor, de desamor, pues de una amiga y su amigo, y entonces él le dice, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma, es decir, no es que le está es que echando es a ella, sino que no es por su trabajo, sino que es la forma en que él sabe claro, es mi idioma, claro. que es Y mi te voy a decir, es muy difícil quitarse eso encima. Mucha gente me ha dicho, Henry, tú siempre, el 90 y pico% de tus canciones son de desamor. Mira, será porque lo que más he visto es desamor. mm, claro. Y yo ese amor del 100% de la gente en muchas cosas no es verdad. O sea, y te hablo de amor en las relaciones. No quiere decir que no existan otros amores, otros tipos de amor dentro de una relación, pero siempre hay un quiebre de, y hay un final donde hay una separación, hay un desamor, hay la ausencia de un tipo de amor entre las parejas y bueno, ocurren esas cosas. Y yo, a mí no me importa hacerlo, ¿no? Porque entonces dice, tienen un tono tristón, la gente llora y se siente, porque digo, mira, no es mi intención, pero la misma historia te da los pincelitos para tú agregarle lo que tienes que agregarle. Pero una historia te va dando, te va diciendo, te va pidiendo cómo adornarla, ¿no? Así Y es. como Alejandro Sanz, yo trabajo mucho con el desamor y con las cosas duras de las relaciones interpersonales, es de verdad fundamental. Sí, sí, bueno, porque al final quizás no todos, yo debo decir que no he vivido historias tan tristes a lo largo de mi vida, más allá de perder seres amados físicamente que se han ido Uh ya. -huh, uh Este, -huh. pero es que la belleza de la música, inclusive para quienes no han vivido tragedias de amor, Uh siempre va a -huh. estar aquí. Por ejemplo, si yo tomo la canción de esa que me gusta tanto, A tu regreso, quizás yo la puedo ahorita comparar con todos los venezolanos que han emigrado. Es decir, Correcto, le claro. podría estar cantando esa canción a mi hija que emigró hace 7 años. Es correcto, a su hija o a su hijo, a su hermano, para cualquiera le va bien. Sí, Hay mucha gente que me dice, mira, esa canción tú lo compusiste para quién, para una novia que tuviste que se te fue, o que, yo no, ahí te dice que es una persona que era importante para ti, hay una diferencia de edad, porque casi siempre cuando alguien se va en plena juventud a buscar otros caminos y sí, deja a una persona que no quiere abandonar su territorio y se queda allí y le dice, mira, acuérdate que aquí están tus cosas, cuando vengas vas a encontrar el pocito, ¿cómo se llama? El aljibe, vas a encontrar la caña, los mangos, vas a encontrar todas las cosas que tú dejaste acá. Ese tipo de cosas a sí, tu regreso vas a encontrarlo, así es. Y entonces, bueno, si tú te pones a ver, o sea, yo digo, eso es tan normal, o sea, la, todas las relaciones no tienen que ser ganadoras, ni claro, todas las cosas, yo digo, lo más sencillo para comprender eso está en las carreras, en el atletismo, por ejemplo, poner un caso de atletismo, hay 10 corredores y se echan a correr y gana uno, y exacto. hay 9 perdedores, entonces siempre hay 9 contra 1, 9 contra 1. Entonces eso, pero queda un gran placer en esos nuevos corredores que corrieron, porque realmente el placer fue correr. Claro. Y De acuerdo, bueno, solo si no hay hay algo, sí, solo no puede correr, tiene que estar acompañado. Y al estar acompañado va a haber un perdedor. Y entonces, bueno, pues eso no importa. Los norteamericanos lo usan en forma peyorativa. Tú eres un loser y bueno, el loser hay que apartarlo y ese tipo de cosas. Y no es así. Yo estoy
lleno de derrotas y lleno de, de intentos infructuosos. Y yo me siento feliz, pues trato de aprender y compaginarlo, de haber vivido esa carretera que en ciertas partes es una autopista y en ciertas partes es barro y fango y huecos y bueno, es así. Qué hermoso que sea así. Estamos llegando ya aquí a casi el final de esta sabrosísima Ok, entrevista. Y yo tengo cuatro ok, preguntas que siempre le hago a los que entrevisto. ok. Una es, ¿cuál es la canción o la composición que has hecho más rápido que tú recuerdes? Hay varias canciones que realicé de una manera sorpresiva para mí también, o sea, salieron como si estuviese allí. Hay dos especialmente, una canción después de A tu regreso, ¿No? que fue una canción muy laboriosa, tuve que trabajar mucho, la dejaba allí como dicen los editores, en remojo, y después la veía al día siguiente y la revisaba, los verbos, las frases, los tiempos, todo eso de los verbos y todo lo que estaba allí escrito, y decía hay que cambiar esto y cambiar. Bueno, esa tuvo su labor. Pero después de esa canción, hice otra canción porque son hermanas, casi porque pero el lapso entre una y otra no pasó de 15 días, no, mucho menos, que se llama Cuando me dejes, que también la canta Cecilia, no es tan oída. También es una historia de desamor también, Cuando me dejes, y se salió rapidísimo. Las frases iban saliendo, dice, ¿cómo dice? Se fueron tejiendo tarde para prevenir tu ausencia y, una, y bueno, perdóname mi neurona. Por favor, ¿cuántas canciones has escrito Sí, para que recuerdes todo? impresionante. O sea, ¿Cuál es la canción que más te ha tomado tiempo escribir? Que tú digas, mira, esa canción fue... bueno, recientemente, bueno, un puntico antes quedó una fuera, te dije que había dos canciones, y la otra canción se llama eh, Historia Secreta. Historia Secreta es una canción para mí importante porque yo tuve un tiempo largo entre el año 2000 y pico y el 2010, más o menos, 2011, 2012, que para mí fue improductivo, fue una muy escasa producción. Y escribí, para comenzar, estaba haciendo un disco para una cantante que yo adoro y que quiero mucho, se llama Amarilis Pérez Bolaño, y ha hecho solamente un disco, se lo produje yo, le hice los arreglos y todo, y las 10 canciones, y las canciones son mías. Y, y le hice, para empezar ese trabajo, le hice una canción que se llama Historia Secreta, que habla que todos tenemos historias secretas, la cual la tenemos muy bien escondida, la resguardamos bueno, de todos los registros que hace todo el mundo buscando y ellas se saben esconder para que nadie las descubra. Bueno, y bueno, esa canción la trabajé muy rápidamente, salió muy rápido, a pesar que tenía mucho que decir, pero las cosas salieron increíblemente y afortunadamente muy rápido. Y hay canciones como una última que hice hace poco y acabo de tener, tuve casi un año haciéndole la música, me costó mucho, un año, porque no me gustaba, esta frase no puede ser así y lo dejaba en reposo allí, no puedo hacer, pero voy a seguir insistiendo sobre el mismo tema y la dejé. Se llama Tras los hilos de agua. Es un poco llevado a la literatura, a canción, no a la literatura, a canción, ese ciclo del agua, del rocío, de la neblina, se agolpa y ponen sobre las hojas, sale una gotica y cae, esas goticas van cayendo, van haciendo hilitos de agua hasta que se confluyen mucho y hacen un pequeño riachuelito, pequeñito, y así va juntándose cosas hasta que llegan al río y bueno, la historia normal y corriente que van hacia el mar. Pero la forma como la dije me gustó mucho porque fue muy bien trabajada. O sea, la trabajé con mucha acuciosidad y con mucho respeto hacia el tema, porque es un tema que ha sido muy hablado y muy tocado y muy escrito, el tema del agua. Y después la música
para que tuviera la misma altura de la letra me costó, tuvo un año. Digo, se la acabo de llevar a un gran amigo mío, que es Miguel Chacón, que es un excelente músico. Él fue esposo de María Rivas, un productor musical excelente y el cual quiero mucho. Y entonces, bueno, se la entregué esta semana, que subí a su casa en San Antonio y se la entregué. Y bueno, por fin le digo, aquí está, sudando. Ya, estoy en primicia ¿Ah? y recibiendo una primicia. Una primicia que apenas la monte y la va a cantar una cantante que no está aquí en Venezuela. Eh, yo creo que lo puedo decir, no creo que cause mucho daño, se lo digo, se llama Andrea Imaginario, y la nombro porque es para mí una de las mejores cantantes venezolanas. Wow, la voy a buscar. Sí, No. en poco tiempo, ella está en Portugal ahorita haciendo un doctorado, y ella es una de las pocas mujeres venezolanas, cantantes venezolanas, que ha incursionado en el fado, que es un género muy hermoso. Sí, Y sí. entonces, bueno, sí, y ella estudió canto lírico al principio, pero después está trabajando ya en canto popular, pero es una cantante excepcional que puede estar a nivel de todas las buenas cantantes que tenemos aquí, que son excelentes y muchísimas. Tenemos una playa de cantantes impresionante. Y yo me acostumbré a escribir para cantantes, para mujeres. Y la gente me dice, Henry, pero tú escribes mucho para mujeres y lo sabes hacer. ¿Cómo aprendiste? Digo, bueno, yo escuché muchísimas canciones de un maestro escribiendo para mujeres que se llama Chico Buarque de Holanda. Claro. Chico Buarque escribe para mujeres porque se meten, y yo tuve que aprender a meterme dentro del corazón y de la existencia de la mujer para aprender a decir cosas que solamente las dicen las mujeres. Y entonces, bueno, sí, entonces, bueno, ella, vamos a esperar, cuando salga te la hago llegar. Y bueno, y no sé si habrá oportunidad de hacer un micro chiquitico contigo y mostramos la canción, aunque sea 10 minutos la canción, y la comentamos y la dejamos allí. Claro, y bueno, sí, claro que sí, ya anoto eso porque vamos a hacer... Claro, y bueno, mira, quiero decirte que estoy abierto a muchas cosas, porque aparte de eso, he trabajado también en el área de la pedagogía musical, a enseñarte. Hice una cátedra para escribir canciones populares venezolanas en la escuela contemporánea de La Voz, de una de las mejores escuelas que está aquí en Caracas, que la dirige Zavala, un gran cantante, pero un extraordinario cantante. Mira, y entonces, bueno, podemos trabajar sobre eso, y trabajo tantas cosas. Y yo no sé si... Tenemos que reunirnos porque podemos hacer un programa fabuloso para Claro, la gente online, así como yo monté mi programa para que tú montes claro, para escribir canciones. No. claro. Y fíjate, hice también una experiencia, y yo sé que te estoy robando mucho tiempo. Bueno, después tú cortas allí las cosas que no me... Bueno, ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 5 minutos. bueno, ok. Yo también estuve muy ganado a expandir un poco sobre la cultura, y por supuesto dentro de ese equipo que tenemos en Maracay, yo fui secretario de Cultura de Maracay por unos años. Justamente cuando fue elegido por primera vez, fueron elegidos los gobernadores por voto popular el año 90. Sí. Y Carlos Tablante me llamó, me dijo, Henry, porque ya nos conocíamos, me dijo, quiero que asuma la dirección de Cultura. Y bueno, me encontré con una gran cantidad de artistas allí, entre ellos estaba Harry en literatura, pintores, escultores, escritores, de todo, de verdad. Y me gustaría, y quiero que me ayudes, además te voy a solicitar tu servicio, porque tengo un libro que ya se publicó por Harry en La Liebre Libre, no sé si te acuerdas de aquella editorial, La Liebre Libre, que era de Harry, un libro de poemas que se llama Síntomas de Jengibre. Quiero reeditarlo, quiero que me lo corrijas, y bueno, desde el punto de vista profesional, puedes hacerme ese trabajo. Y estoy haciendo ahorita los planes para hacer un libro con mis canciones, un libro
con partituras y ese tipo de cosas. Buenísimo. De verdad, para que la gente tenga acceso. Sé que es un libro que es más barato sacarlo para como libro digital, pero Claro. que la gente lo puede bajar y Claro. lo puede tocar cualquiera. Eso es importante. La maravilla de Amazon es que puedes hacerlo digital y también impreso, y la gente puede comprarlo como... Exacto. Esto es una Y que bueno, y sería una vía porque nadie en los últimos, bueno, en mi vida, nadie se ha acercado a mí y me ha dicho, Henry, ¿estás interesado en que la gente tenga tu partitura? Nadie. Entonces, si hago esto, vamos a hacerlo y vamos a hablar con Amazon y bueno, seguro que sí. Qué bonita entrevista, de verdad, qué hermoso fue conversar contigo y qué delicia hablar con personas que tienen, uno sabe cuando te están captando todo, tienes una mente brillante, sabes entrevistar, qué sabroso es conversar contigo, de verdad, encantado. No, no, porque tú sabes que eres una gran mujer, que estás haciendo un gran trabajo, un gran trabajo. Después de este cierre no creo que yo vaya a decir nada más. Gracias a Henry, de verdad, por haber aceptado mi invitación, porque además ha sido nombrado por muchos de los que ya he entrevistado, entre ellos Luz Marina, que hizo mucho énfasis en que te entrevistara, y de verdad que se lo voy a agradecer públicamente. Gracias, porque es una gran amiga, y una gran cantante, y una gran mujer, de verdad. Tiene tantas cosas. Somos tocayos porque somos maracayeros. Nacimos... Tú eres de Maracay. Ah, sí, es verdad que me dijiste que eras de Maracay. Sí. ¿Dónde naciste? ¿En qué calle de Maracay? Rapidito. Me quedan 2 minutos. ¿Ah? En la Coromoto nací yo, en la Coromoto. En la Coromoto. Ah, ya sé, claro, por supuesto. Donde hoy tú estabas allí cuando llegó la cantidad de gente que venía de Turiamo, que lo ubicaron en la Coromoto. Y después nos dieron a José Félix Rivas, que eso crearon después de la Coromoto, crearon José Félix Rivas. El dolor de la gente. Yo recuerdo que me contaban el dolor de la gente de su pueblo desaparecido allá en Turiamo para tener que venir para acá, pero siguieron con sus cofradías y sus celebraciones dividieron en 23 de enero. Artística. Una gran parte se quedó en 23 es correcto. Otra parte de la Coromoto y otra en José Félix. Otra parte de Coromoto. Bueno, qué bueno. Ya sé dónde está ubicada, sí. Frente al polideportivo para este lado. Gracias. No te quito más tiempo. Gracias. Es un problema entrevistarme porque después cuesta mucho cortar la entrevista. Ahora sí, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista, Henry, y a todos por haber escuchado esta otra entrega de Todos Podemos Escribir un Libro. Claro, y todos lo pueden hacer, ya lo saben, todos. Y si contactan aquí a esta gran mujer, lo van a escribir más rápido.